Bienvenidos al tour de UMW. Nada puede reemplazar ir a visitar un campus universitario, pero esperamos que este video virtual pueda ayudarles a familiarizarse con el campus físico de UMW y nuestra hermosa ciudad de Fredericksburg, Virginia. UMW está ubicada en Fredericksburg, al lado del río Rappahannock, solo 50 millas al sur de Washington y 50 millas al norte de Richmond. El centro histórico de Fredericksburg está a solo minutos del campus y conecta tanto a los viajeros como a nuestros estudiantes con internados en Washington a través del Virginia Rail Express. El centro de Fredericksburg fue construido al lado del río Rappahannock y tiene muchas tiendas y restaurantes. Con más de 60 edificios a través de 230 acres, UMW es lo suficientemente grande para ofrecer una gran variedad de experiencias universitarias y lo suficientemente pequeño para establecer relaciones con la facultad y los compañeros de estudio. Hay espacios para que los estudiantes vivan, aprendan y participen en nuestro campus. Con una distancia perfecta, los estudiantes pueden caminar fácilmente de un extremo al otro en más o menos de 15 minutos. Mary Washington es considerada como una gema escondida en la región y es bien fácil ver por qué. Comenzaremos nuestro recorrido en la intersección de College Ave y William Street. Conduciremos por College Avenue y luego caminaremos de regreso por el centro de campus, Campus Walk, el paseo peatonal que conecta un extremo del campus con el otro. UMW está rodeada por una comunidad residencial. Conduciendo a lo largo de College Ave, solo se puede ver 25% de todo el campus. Los edificios residenciales, académicos y administrativos se intermezclan entre sí. A nuestra derecha podrán ver el centro universitario. También llamado el UC, sirve como una sala interior para nuestros estudiantes. Lo siguiente es Siegebeck Hall, que actualmente está en proceso de renovación para ser el nuevo hogar de la Escuela de Educación, también como la adición recién terminada del Centro de Ciencias Jepson. Al comienzo de la caminata se encuentra el Anderson Center, hogar del Rosner Arena. Aquí se encuentra el gimnasio que alberga baloncesto y voleibol femenino y sienta a lo menos de 2,000 gente. Anderson Center es una adición a la sala Gulrich que alberga nuestra piscina para hombres y mujeres. Al otro lado hay un gimnasio de 15,000 pies cuadrados, disponible para todos los estudiantes. A través del patio y el corredor se abre el extremo norte del paseo de campus. Aquí se encuentran Alvey y Arrington, residencias donde pueden vivir estudiantes de cursos superiores. También Jepson, hogar de las ciencias naturales, biología, química, ciencias de la tierra, física y geología. En el 2019 se completó una expansión y renovación de 7 millones. Fueron renovados espacios de laboratorio dedicados a la biología y la química. También añadieron nuevos espacios de laboratorio para física y la ciencia de la tierra y el ambiente. Caminando por el campus, nos acercamos al Hurley Convergence Center, conocido como el HEC por nuestros estudiantes. Es un espacio académico único, donde la colaboración y la tecnología se unen. El HEC alberga el Centro de Escritura, el Centro de Conferencias y el Centro de Conocimiento Digital. El edificio incluye aulas flexibles, un auditorio digital y espacios de colaboración que permiten a los estudiantes realizar trabajos en grupos. Pueden reservar equipos de fotografía y video o utilizar la sala verde para filmar y producir videos. El escritorio de IT está disponible en el primer piso. El HEC está unido a nuestra biblioteca Simpson. Aquí los estudiantes tienen acceso a muchos recursos para investigación, espacios privados para estudiar y nuestras famosas casas en los árboles. Detrás de la biblioteca encontramos Pollard, DuPont y Melchers. Pollard incluye recitales y espacios de práctica individual para la música. DuPont es nuestro edificio de teatro. El espacio de producción también funciona como espacio de enseñanza e incluye el Teatro Klein, que sienta 295 gente, y el Estudio 115, la Caja Negra. Melchers es el hogar del arte. Contiene estudios de arte con luz natural dentro del edificio y un horno de leña. De regreso al campus, encontramos a Woodard, hogar de nuestra Facultad de Negocios, acreditada por AACSB. Woodard incluye aulas escalonadas, laboratorios de computación y espacios de colaboración. Woodard también alberga el Eagle's Nest, una de las opciones gastronómicas de nuestro campus. Llegando a Mercer, hogar de ciencias psicológicas, el edificio apoya la instalación para que nuestros estudiantes realicen investigaciones, con laboratorios especializados en cognición, sensación y percepción. Hemos llegado a Palmyra Plaza, donde se encuentran los 3 edificios originales de Mary Washington, Willard, Monroe y Virginia. Willard reabrió en enero de 2020. El centro recientemente renovado del primer piso incluye una sala de seminarios de 16 asientos, sala de reuniones, cocina y sala multimedia. Los espacios residenciales incluyen pasillos abiertos y espacio para reuniones y estudios en cada piso. Monroe es el edificio académico original y alberga los departamentos de Historia, Geografía, Ciencias Políticas, Asuntos Internacionales, Sociología y Antropología.
Al otro lado está Virginia Hall. Actualmente en proceso de renovación similar a Willard, Virginia también será el hogar de estudiantes de primer año en el centro de campus. Lo siguiente es Siegebeck Hall, que actualmente está en proceso de renovación para convertirse en el nuevo hogar de la Escuela de Educación. Desde aquí nos dirigimos al UC, el centro de la vida estudiantil en el campus. Las oficinas centradas alrededor de los estudiantes están ubicadas aquí. Incluyen el GFMC, CCPD, SAE y el CCE. En el UC también encontrarán el salón de baile Chandler, Panera y nuestro comedor principal en el cuarto piso del UC. Ball Circle es el lugar donde los estudiantes pueden estar al aire libre. Es donde ocurren tradiciones como el Día de la Cabra Diablo, la Reunión del Águila y la graduación. Eagle Gathering y Commencement son experiencias únicas de UMW. Una es para celebrar su bienvenida y la otra sirve como su despedida. Al otro lado de Ball está Lee Hall, hogar a las admisiones, la librería, una ventanilla única para servicios estudiantiles y centro de salud estudiantil, además de otros recursos académicos. Continuamos hacia Trinco Hall. Trinco es el hogar actual de la educación, matemáticas, clásicos, filosofía y religión. El amphitheater fue completamente renovado recientemente y ha presentado muchos eventos al aire libre desde 1920. Nos estamos acercando a los pasillos Mason y Randolph, que son residencias gemelas para los de primer año. Las habitaciones son de estilo suite con baño compartido. Aquí encontrarás cocinas y salas de estudio en ambos edificios conectados a través de espacio para reuniones y salas de seminarios ubicados en el link. Frente a Mason y Randolph está George Washington Hall, nuestro edificio principal de administración en el campus que alberga la oficina del presidente y el auditorio Dodd. Dodd es sede de muchos eventos públicos y universitarios como la serie de Great Live Speakers, conciertos y presentaciones. El campanario nos lleva a través de Double Drive y nuestra entrada principal al campus, Jefferson Square. Aquí encontramos Combs Hall, que alberga los departamentos de preservación histórica e inglés, lingüística, lengua extranjera y comunicación. Las residencias universitarias de estudiantes en cursos superiores Bushnell y Jefferson están ubicadas en Jefferson Square. Desde aquí viajamos una cuadra hasta el Battleground Athletic Complex. El campo de batalla es el lugar de los deportes de UMW. Incluye una instalación de tenis interior y exterior, estadio de césped, campo de práctica, pista, estadios de béisbol y softball y nuestro complejo principal de césped. Ofrecemos 21 diferentes oportunidades para jugar deportes universitarios y animar a nuestros Eagles. UMW ofrece un campus hermoso con una comunidad amigable, segura y solidaria. Nuestra ubicación brinda muchas ventajas a nuestros estudiantes de estar cerca de la ciudad mientras vivir en una ciudad histórica suburbana. Sabemos que este video no puede reemplazar una experiencia en persona, pero esperamos que le brinda información. Cuando se presente la oportunidad de visitar, visiten la Universidad de Mary Washington en persona. Gracias por recorrer UMW. Esperamos verte en el campus pronto.